Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, continuamos con las clases del taller de dibujo y pintura de la Alfonsina Storni. Bueno, la idea es seguir retomando este camino que empezamos primero con el dibujo, ¿sí? Y esta va a ser una última clase cerrando el tema dibujo, ¿sí? El tema dibujo en el sentido de la línea y el trazo. Yo lo que había dicho en un principio que es muy importante darle importancia al dibujo, quizás antes que la pintura, por el hecho que nosotros necesitamos representar de alguna manera lo que tenemos externamente, adelante nuestro, pero la mejor manera es plasmarlo en nuestro espacio con el dibujo. Después entran los colores, obviamente, para completar todo lo que sea volumen, ¿sí? Todo lo que sea luz, sombra, etcétera. Bueno, estuvimos viendo con los alumnos, me estuvieron haciendo muchas devoluciones de los trabajos. La verdad que fue muy positivo. Tuvieron ninguna dificultad, la verdad que había distintos estilos, ¿no? Que es muy enriquecedor. Y también se animaron a todo, o sea, tanto en el trabajo práctico número 1 y el 2. El 1 recuerden que eran las escalas y la presión del lápiz y los trazos, distintos tipos de trazos. Y el trabajo práctico número 2 estuvimos viendo al artista Ciruelo porque nos daba una idea de la línea, ¿sí? De la línea modulada, las líneas y sus posibilidades, sus formas. Habíamos dicho que la línea modulada era aquella línea que cambiaba de grosor, ¿no? Pero siempre seguía un mismo camino. Eh, Acordémonos de que el trabajo consistía en hacer dibujos cotidianos, objetos cotidianos de la semana, donde nosotros veíamos en nuestra casa, ¿sí? En nuestros espacios, y el trabajo era como sacar a pasear la línea. Como no podemos salir mucho afuera, no tenemos esa posibilidad, la tenemos sí en casa y distintos objetos que están cotidianamente, ¿no? Que uno no les da importancia, pero cuando los transforma en modelo pasan a ser ese objeto, ¿sí? Bueno, entonces línea modulada, la línea y sus formas. Bueno, lo que quiero hacer ahora es cerrar esta etapa, ¿sí? Esta primera etapa del dibujo de la línea. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver dos artistas muy importantes, argentinos, ¿sí? Y con esos artistas nos van a dar la introducción del trabajo práctico número 3. Lo que yo quiero empezar es presentándole algunos materiales. Siempre que yo tenga materiales para presentarles, que les pueda servir a ustedes de ayuda, tanto en marcas, en calidad, se los voy a recomendar, ¿sí? Siempre recordemos que cualquier material sirve para trabajar. Lo único que cambia quizás es la marca, un poco el modelo, pero todo sirve, ¿sí? Bueno, tengo lápices de colores, que es lo que vamos a empezar a usar en este trabajo práctico. Entramos en los colores, pero con los lápices, ¿sí? Bueno, recuerdan que la clase pasada les había presentado la cajita de Stadler, ¿no? De todos los valores de los lápices, ¿no? Que iba del 8B al 6H, de los duros a los blandos. Bueno, tengo otra cajita, que es en este caso lápices acuarelables, si lo ven, Faber-Castell. Acuarelables, ¿por qué? Porque una vez que uno dibuja, ¿sí? Que pinta con estos lápices, con un pincel finito, con un poco de agua, puede ir pasándole por arriba y ese lápiz, ese trazo, se va humedeciendo y se va transformando en acuarela, tal cual lo hace, fíjense, en este dibujo. El trazo está marcado del lado amarillo y después se va desvaneciendo del lado verde porque son acuarelables, ¿sí? Se transforma en acuarela, que es otra técnica también muy linda. Con respecto a estos lápices, bueno, traen justamente un libro donde un poco te cuenta la historia de Faber-Castell, los productos, ¿sí?
la historia y las posibilidades de estos lápices. Fíjense de este lado cómo muestran los trazos que puedo lograr. Fíjense en la escala de valores que nosotros habíamos hecho en el trabajo práctico número 1 y todos los colores que contiene y la forma. Fíjense en todo lo que se puede hacer, ¿sí? Fíjense ahí, acá de este lado, el amarillo, el azul, cómo está de una manera bien intensa, bien definida, y con el agua y un pincel que uno le pase, humedecido, cómo se va desvaneciendo el color y juntando, ¿no? Nunca perdiendo el color, ¿no? Ese color tan lindo que caracteriza estas gamas de colores, miren. La verdad que Faber-Castell tiene un montón de, como yo le digo, chiches, ¿no? Tiene un montón de cosas que uno quiere tener todo ya. Bueno, y otros lápices, marcas Derwent, yo no conocía cuando los compré. En realidad los compré por un hecho de, es una paleta muy apagada. Fíjense, no son tan coloridas como las Faber-Castell. Voy a hacer una comparación, ¿sí? Fíjense los colores, qué altos y brillantes, ¿no? Más vivos de Faber-Castell, y los de Derwent son un poco más apagados. Justamente los compré por eso, porque quería empezar a pintar de una manera más suave, más, ¿cómo decir? Visualmente más acallada, ¿no? Y que no sobresalten tanto los colores. Que tampoco por eso pierde riqueza, ¿no? Así que no son acuarelables, Derwent, son económicos, ¿sí? Y son buenos. Tienen una buena variedad en lo que son gamas de colores, ¿sí? Así que se los recomiendo. Bueno, eso por un lado. Y después por el otro vamos a trabajar, cuando yo esté bocetando ahora, que ahora les voy a hacer bien el trabajo, les voy a decir de qué consta, vamos a trabajar con lapicera o virome, Bic, la clásica Bic, ¿sí? Tenemos azul y negra. Y después, que lo tengo por acá, vamos a trabajar con marcador, ¿sí? Marcadores negros, común y corriente, no tiene que ser al agua o no pasa nada, porque nosotros vamos a trabajar sobre espacio, sobre papel, ¿sí? Todos estos van a trabajar juntos cuando hagamos el trabajito ahora. Y después lo que es lápices y lápices de colores también van a trabajar en conjunto en el otro trabajo. Bueno, la línea, recordemos, la línea, sí, lo que tenemos en la línea es de alguna manera distintas posibilidades. Tenemos posibilidades también en el trazo, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos hecho en el trabajo práctico número 2 una línea, ¿sí? Sin levantar el lápiz, una línea continua, sin miedo. La idea era que nosotros empecemos a ejercitar y a sacarnos ese miedo estructural que tenemos para poder empezar a soltarnos frente al dibujo, frente a un objeto. Cuando nosotros captamos un objeto, de alguna manera lo que hacemos es ver su esencia. ¿A qué me refiero? Hay dos artistas que vamos a ver hoy. Guillermo Roux, contemporáneo, vive, artista argentino, y Castanino, me había olvidado, Juan Carlos Castanino, ¿sí? Castanino no vive, pero los dos artistas tienen un manejo de dibujo del que estamos nosotros empezando a aprender. Entonces son dos artistas, dos referentes personalmente que tengo, que la verdad nos va a ayudar mucho en este caso de dibujo que queremos plantear. A Castanino, bueno, vamos a ver ahora unos trabajitos. Lo que tenía él en particular era que él, antes de empezar es una técnica oriental la que desarrolló él, que es la de la observación del objeto un buen tiempo. Cuando hablamos un buen tiempo, unos buenos minutos, se le observa al objeto, se ve su esencia, se ve su forma, se ve sus pliegues, se ven sus detalles, ¿sí? Cualquier objeto, estamos hablando desde una botella, una taza, unas zapatillas,
una silla, cosas que me dibujaron los alumnos, la verdad que trabajos muy logrados. Bueno, desde ese objeto hay que empezar a ver su esencia, su forma, como dije, sus pliegues, sus detalles, ¿sí? Sus volúmenes. Y una vez que nosotros captamos la esencia, la forma de ese objeto, lo abstraemos de todo lo que tiene alrededor, ahí Castanino lo que hacía, este artista tan particular, dibujaba. ¿Qué hacía? Empezaba a dibujar sin mirar el objeto. Dibujaba, ¿sí? Todo lo que él tenía en mente, sin que se desvaneciera, ¿no? En su imagen mental, él la iba plasmando en su hoja, ¿sí? Era una idea de que era oriental, ¿no? Se dice, por el hecho de que necesitaba captar eso, necesitaba mucha observación del objeto antes de plantearlo. Quizás nosotros cuando dibujamos, ¿sí? Y vamos mirando al objeto, dibujando, mirando al objeto, dibujando, tenemos como un cierto recorrido de la visión así, hoja, miro objeto, miro hoja, miro objeto. Tenemos una visión mucho más dinámica y cansadora, puede ser, porque enfocamos mucho entrecortado. Y eso visualmente es un poco cansador. Se dibuja así, todos empezamos así obviamente. Lo que vamos a hacer hoy es una práctica de lo que hacía este artista en particular, ¿sí? Con todo lo antes visto en las otras clases. La idea de hoy es, de alguna manera, ver un objeto, ¿sí? Ver un nuevo objeto y dentro de su esencia estudiarlo, mirarlo y luego plantarlo en la hoja. Entonces el trabajo va a ser observación, ¿sí? Y después perder el miedo y hacer un trabajo de rapidez, podríamos decir. De rapidez no me refiero a una rapidez que nos estén apurando, sino una rapidez de no tener miedo, de no levantar, seguimos con no levantando el lápiz, ¿sí? Sacando a pasear la línea, tengamos en cuenta todos esos conceptos antes vistos para poder plasmar una imagen e enriquecerlas más, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es tres imágenes, tres dibujos de Castanino, les quiero mostrar, y tres dibujos de Guillermo Rux. ¿Lo vemos? Bueno, acá están las imágenes, perfecto, ahí están. Bueno, acá tenemos a Castanino, ¿sí? Bueno, lo que tenemos en Castanino, bueno, él estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación de Ernesto de la Cárcova, para luego concurrir, ¿sí? En los talleres de Spilimbergo y Gómez Cornet, que son dos artistas también recomendables argentinos. Bueno, nació en 1908, falleció en 1972, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá es un retrato de Castanino y no es algo tan extraño, ¿no? De ver, sino se asemeja mucho a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos línea modulada, tenemos líneas anchas, tenemos trazos, ¿sí? Tenemos líneas abiertas, líneas cerradas. Fíjense el rostro de la persona. Fíjense que Castanino lo que hace para representar todo lo que es el pelo, hace líneas gruesas, lo separa totalmente de lo que es el rostro, ¿sí? Todo lo que es pelo de alguna manera, tanto las cejas también, fíjense en la parte del cráneo, la parte superior, son todas líneas moduladas, ¿sí? Y una parte de la sombra de lo que es la mandíbula, ¿sí? Podríamos decir, del pómulo, perdón, se engancha con ese trazo grueso negro del pelo. Las líneas más finas están representadas por la estructura, ¿sí? Tanto de los ojos, tanto de la nariz y de la boca. Tiene puntos tiene, fíjense, en la nariz, puntos en la barba del personaje y líneas que representan barba, ¿sí? Bigotes también. Y tiene como una mancha negra en la parte, así como mirándolo de frente, en la parte izquierda, tiene una mancha negra que lo que hace es, de alguna manera, sobresaltar mucho más el rostro. Ahora cuando hagamos el trabajo práctico que yo se los voy a explicar, podemos hacer este jueguito, ¿sí? De una sombra negra que contraste. Contraste quiere decir diferenciar. Que contraste y me sobresalga más
me sobresalte más la figura principal. En este caso de Castanino es la cara, ¿sí? Fíjense, las líneas moduladas, las líneas que sin dirección alguna, ¿no? Sin temor a ser puestas, y las líneas del pelo, ¿sí? Más gruesas, la del cráneo, la de la cabeza, y las del rostro mucho más finas, ¿sí? Línea modulada, tenemos trazos, líneas sueltas, puntos, ¿sí? Recuerden eso, líneas abiertas y líneas cerradas, manchas negras que lo que hacen es contrastar para que sobresalte más mi figura. Bueno, tenemos la segunda imagen, que es una persona aparentemente arreglándose, una mujer, un hombre, ¿sí? Y acá la verdad que lo que es línea abierta está totalmente marcado. Fíjense, de la parte izquierda no está del todo definido lo que es la manga, el brazo, de alguna manera. Tenemos el pliegue de su especie de saco. No está del todo terminado. Si uno se pone a seguir la línea, se corta, ¿sí? Termina, desaparece. Pero insinúa y me da la sensación, quiere dar esa sensación de que es un saco, de que es un saco, de que es un saco de mangas largas, ¿sí? Solo con líneas muy poco marcadas, ¿eh? Después vuelve a la misma, al mismo recurso de la imagen anterior. Tenemos la cabeza, ¿sí? Con líneas gruesas, casi oscuras, ya son manchas negras, oscuras. Estos trabajos están hechos en tinta. Tenemos ya un poco de aguada. Aguada quiere decir de un poquito de tinta china aguada, que lo que hizo fue la sombra de la boca. Fíjense en la mandíbula, en la parte derecha, ¿sí? Que eso es otra técnica que no la vamos a utilizar, pero es buena verla. ¿Sí? En las líneas moduladas, fíjense, las líneas más finas están de nuevo en la nariz, en la boca. Tenemos líneas moduladas anchas en la parte del cuello, de las manos, ¿sí? Los dedos de las manos, tanto está más definida la mano derecha que la izquierda. Fíjense la izquierda que tiene dos dedos, tiene el meñique y el pulgar. Después los otros dedos no los tiene directamente, y sin embargo a mí no me incomoda. Sé que esa persona se está arreglando el pelo, ¿sí? Fíjense, línea modulada, como dijimos antes, manchas, manchas negras que me sirvan de sombra. Recuerden que la línea oscura, ¿sí? Gruesa, me está sirviendo de sombra. Es el recurso que usa Castanino, lo usa de sombra. Vamos con la otra imagen, una mujer, ¿sí? Con su hija, lo mismo, ¿sí? Tenemos línea abierta, la manga de la mujer, ya lo que es la mujer en sí, la madre, parece una madre y una hija, vamos a ponerlo así. Lo que es la madre no tiene absolutamente nada de manga, está totalmente abierta la línea, ¿sí? Fíjense, son líneas muy claras, ¿sí? Casi que desaparecen, pero sin embargo me da esa sensación de que la está abrazando. Fíjense la mano, estudien visualmente lo que está pasando en ese abrazo, que no deja de ser tierno, a pesar de que las líneas no están marcadas del todo, y sin embargo es muy enriquecedor. Después tenemos tanto en la niña, en la madre, tenemos el mismo recurso, la misma técnica utiliza en el pelo, ¿sí? Recuerden, en el pelo podemos usar líneas oscuras, ¿sí? Y después tenemos seguimos con las líneas finas en lo que es los ojos, la cara, ya tiene sombras este dibujo, pero bueno, Castanino, recuerden, usaba en sus dibujos el recurso de las líneas moduladas, trazos bastante libres, sueltos, ¿sí? No había miedo, no había que borrar, el trabajo justamente es no levantar la línea, y si hay que levantar la línea se levanta pero no se borra, porque el error es justamente es lo que nosotros tenemos que corregir, y ver esos errores anteriores es bueno porque demuestran que nosotros hicimos un camino para perfeccionar y resolver ese error. Bueno, este fue Castanino. Vamos a seguir con Guillermo Roux. Guillermo Roux, contemporáneo, sí, dijimos que todavía vive, es un artista muy recomendable en lo que es pintura. Tenemos, bueno, acá trabaja un poco más con, recuerdan que hablamos un poco de la lapicera, bueno, acá trabaja un poco más con lapicera, ¿sí? Con virome, fíjense esos trazos tan fuertes, tan marcados, parece como que si pudiéramos ponerle
un estado de ánimo, sería como un estado de nerviosismo, ¿no? De exaltación, de que no está bien la persona. Sin embargo, tiene una fuerza bastante clara, hay una construcción de las imágenes, fíjense los rostros. Tenemos del lado de abajo, tenemos mucho más marcado, unos trazos superpuestos que oscurecen al personaje de abajo, que aparentemente se está tapando la boca, ¿sí? Y deja partes blancas donde simboliza la luz. Y del otro lado, del lado izquierdo de la parte de abajo, tenemos trazos también totalmente marcados y superpuestos. Recuerden el trabajo práctico número 1, ustedes marcaron líneas horizontales, diagonales y verticales. Y del lado de arriba ya cambia la cosa, parece como que son dos cuadros, ¿no? O son dos situaciones distintas dentro de un mismo contexto. Tenemos al hombre principal que está trabajado con líneas. Fíjense que el pelo lo trabaja como Rux, el mismo recurso de Rux, de líneas moduladas, superpuestas, oscuras. Fíjense la mano, como ese cuadrado, ese rectángulo que tiene en la mano, que está del lado de arriba izquierdo, está totalmente oscuro, ¿sí? Sobresale mucho, pero es un trabajo muy de expresión, de una expresión nerviosa, una expresión que no es tranquila, acá no nos transmite tranquilidad justamente este trabajo. Tenemos lo mismo acá con Guillermo Rux, seguimos, ¿sí? Gritos, expresión, ¿sí? Expresivo, expresionismo, que es una vanguardia, después la vamos a ver, pero es muy expresivo. Seguimos con lo mismo, trazos superpuestos. Y acá les muestro el último trabajo, una mancha totalmente de una forma nerviosa, ¿sí? Rápida, superpuesta, con formas, direcciones que no van hacia ningún lado, que se superponen, fuertes, rayadas, nerviosas, y sin embargo ahí deja un espacio en blanco con algunos detalles de nariz, ojos, boca, donde es una mujer, ¿sí? Y sobresalta. Sin ese espacio en blanco creo que no habría un descanso. Dentro de ese rostro hay un descanso visual donde hay todo un caos de líneas que construyen un total para que nosotros podamos vislumbrar una mujer que está queriendo salir de ese espacio que la está apretando, ¿no? Que no puede salir o quizás quiere quedarse, ¿no? Pero bueno, es la interpretación. Bueno, perfecto, ahí vimos un poco de Guillermo Rux y de Castanino. Bueno, vamos con el trabajito. ¿De qué consta este trabajo? Bueno, recordemos de las imágenes que habíamos observado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un poco de observación, de análisis de lo que estamos nosotros viendo, observar cada detalle, qué es lo que está pasando y pasarlo a la hoja. Bueno, pero ¿cuál sería el desafío? Y después voy a aclararlo mejor cuando diga el trabajo práctico. El desafío sería mirar el objeto, estudiarlo, analizarlo y pasarlo al espacio mío que sería la hoja, pero sin mirar el objeto ya. O sea, el objeto ya fue observado, fue estudiado y lo que me quedó acá en la retina de la memoria, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a plantar. Para eso, yo lo que tengo, que preparé y lo tengo atrás mío, ¿sí? Es un modelo, ¿sí? Agarré una pava, un termo y agarré un mate, ¿sí? Es lo que utilizo todos los días para poder estar tranquilo. Tomo mucho mate, seguro que ustedes también. Entonces, bueno, son como compañeros míos que ya los tengo muy memorizados, pero ahora la idea es dibujarlos sin mirar el objeto. Bueno, los tengo acá atrás, esperen que los voy a traer, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá, ahí sí lo ven, esperen que lo voy a poner bien en la cámara, ¿sí? Lo que tenemos acá son 3 objetos, ¿sí? Tenemos un termo, tenemos la pava y tenemos el mate. Bueno, nosotros lo que tenemos que prestar atención primero es el tema de las alturas. Después vamos a ver más adelante lo que es encaje, lo que es proporción, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a hacer un principio de todo eso, como dando una introducción. Nosotros tenemos 3 objetos. Primero, cuando nosotros estemos mirando, tenemos que ver los tamaños y enumerarlos. Tamaño número 1 más alto, número 2 y número 3, del más grande al más bajo, ¿sí?
¿Esto dónde está? Está dentro de una diagonal, ¿no? Digo, si imaginariamente nos imaginaríamos qué líneas pasan por acá, ¿sí? Direcciones, esto es una dirección, hay una diagonal, ¿sí? En caída, ¿sí? Tenemos una línea recta, casi recta, ¿no? Vertical, perdón, una línea vertical y la manija. Bueno, tiene una tapa, ¿sí? Negra, todo un trabajo del termo en lo que respecta al color celeste. Tenemos la pava, ¿sí? De metal, ¿sí? El color metal podemos trabajarlo con el lápiz. Primero vamos a trabajarlo con lápiz y después vamos a trabajarlo con viromes y marcadores negros, ¿sí? Así que bueno, para lo que es lápiz vamos a poner un poco de color acá celeste, ¿sí? Cuando lo plantemos con el lápiz de grafito gris. Después esto, todo con lápiz de grafito, tiene una luz, acuérdense de la luz, ¿sí? Recuerden, vamos de a poco. Entonces tenemos color azul, tenemos el termo, es lo más grande. Tapa negra, ¿sí? Rectangular, ¿sí? Recuerden la forma rectangular que tiene, y esto un rectángulo mucho más finito y en forma horizontal. Pasamos a la pava, ¿sí? La pava tiene un mango, ¿sí? Tiene la manija, tiene el mango que está acostado, ¿sí? Y la forma, podríamos decir, dentro de un cuadrado, ¿sí? Encerrándola dentro de un cuadrado. La tapa y su color de metal. Y el mate, ¿sí? Tenemos el mate con la bombilla hacia la misma dirección del pico de la pava, para allá y para allá, o sea, así. Y tenemos como un color mucho más amarillo, ¿no? Un amarillo, un ocre, un tierra podría ser, un marroncito claro, que es lo del mate, ¿sí? Observamos bien. Recuerden lo que voy a hacer yo con esta imagen. Ahora la voy a correr para atrás y no la voy a ver más. Y no es que me la estudié, son elementos seleccionados de forma improvisada hace un momento. Así que no hay trampa acá en el truco, ¿sí? Bueno, yo creo que ya estoy. Yo creo que si ustedes necesitan más tiempo para observarlo, lo observan, estudian, recuerden los detalles. Yo se los marqué recién, ¿sí? En tanto, de estructura, la estructura quiere decir detalle de construcción, de cómo se va a construir esa imagen, y detalles de color, ¿sí? Celeste, línea de grafito, ¿sí? Con grises, y amarillos, marroncitos claros, más o menos por ahí. Bueno, me despido de la imagen y no la veo más, ¿sí? Recuerden, cuando yo lo dibuje, esta parte se me hace complicado porque lo veo al revés, ¿no? Dentro de lo que es la imagen de la cámara. Pero esto sería del lado izquierdo de la hoja y terminaría de este lado, del lado derecho, ¿sí? Bueno, lo corro, ¿sí? Me olvido no me olvido, justamente. Lo que necesito es mirarlo, tener esa imagen en la retina mía, ¿sí? Bueno, no hagan trampa, porque si no, no se hace divertido. Bueno, vamos a dibujarlo. Realmente no me acuerdo del todo bien, porque son objetos, como les dije, improvisados y nuevos. Bueno, recordemos siempre, podemos utilizar para empezar a hacer un boceto, un esbozado. El esbozado quiere decir unas líneas principales para después hacer una construcción más sólida, ¿sí? Podemos hacerlo con algún duro, un lápiz duro, ¿sí? Yo en este caso, un valor duro. Yo en este caso voy a elegir el H, ¿sí? Entonces yo recuerdo que tengo una, no sé si se ve ahí. Bueno, lo que voy a hacer yo, como me da la luz, es conveniente la luz en este caso, voy a hacerlo con un tono más oscuro. Pero recomiendo que cuando empiecen a esbozar, a hacer el dibujo, la construcción, usen un lápiz mucho más claro, ¿sí? Bueno, yo lo que recuerdo, ¿sí? Quiero ver a ver si se ve ahí. ¿Se ve, no? Sí. Recuerdo que lo más alto, ¿sí? Era el termo. Ahí más o menos, me salió como medio doblado. Recuerden que estoy como en una posición bastante complicada, ¿sí? Después venía el mate. Y como último, lo más bajito era la pava. Pero voy a seguir por la pava, ¿sí? Yo creo que era el pico de la pava, ¿sí? Pico. Después teníamos la tapita, ¿sí? Y se agrandaba, ¿no? Se agrandaba. Y el pico iba en forma ascendente, hacia arriba,
¿sí? El pico iba de forma ascendente hacia arriba, ahí está, ¿sí? Y tenía la manija caída. Tenía la manija caída. Y después, ¿sí? Teníamos el mate, que era tapado por una parte de la pava, ¿sí? El mate. Creo que era una cosa así. Y la misma bombilla hacia la misma dirección del pico. ¿Qué es lo que hice acá? No miré nada, ¿eh? Recuerden que no miré la figura, es lo que me quedó en la retina. Quizás hay cosas confundidas como no. Ah, otra cosa que estoy recordando era la manija. La manija se veía por acá. ¿Sí? Hay que ver si esta altura de la manija está bien, si era un poco más alto o un poco más bajo, pero bueno, recordemos, eso es proporción y encaje, lo vamos a ver en las clases siguientes. Lo que estamos viendo ahora es un poco de recuerdo visual, ¿sí? Y una línea rápida. Bueno, la construcción está hecha, voy a hacerle una línea de horizonte para que no estén volando las figuras, ¿sí? Estén apoyadas sobre la mesa. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Yo ya tengo la construcción de mi modelo, de forma visual y de memoria, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantar los colores. Vamos a empezar a jugar con colores, ¿sí? Tengo un celeste, voy a empezar con el celeste. Y recuerden lo que hacía el trazo de Constantino y de Rux, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Trazos rápidos, ¿sí? Sin miedo. Rux manejaba como estas líneas que yo les decía nerviosas, ¿sí? Apretadas, rápidas, expresionistas, ¿sí? Una expresión dura, ¿sí? Fíjense celeste. Y le voy a poner una sombrita de azul, ¿no? Acá. ¿Sí? Le voy a poner una sombrita de azul. Ahí, una sombra. ¿Sí? Seguramente se van a animar y si se animan a más, mejor todavía. ¿Sí? Una sombra azul. Y le voy a poner acá un celeste. ¿Sí? La tapa negra. Recuerden cómo me acuerdo, ¿eh? Agarramos negro y marcamos. Quizás pueden hacerlo un poquito despacito, ¿sí? A la tapa. Y de un lado le hacen el trazo más fuerte también, mostrando que hay luz y sombra. Luz y sombra. Empecemos a jugar, si quieren, un poco con eso, con la luz y la sombra. Fíjense que de un lado marqué con azul, ¿sí? Ustedes háganlo más prolijo si quieren, manéjense según qué forma de esbozar quieren, qué forma de pintar, ¿sí? Entonces manejan luz y sombra. ¿Qué vamos a hacer en la pava? Bueno, yo lo que iba a hacer en la pava, iba a agarrar, ¿sí? Y iba a pintar con colores de grafito, con grises, ¿sí? Entonces todo lo que es lápiz, ¿sí? Lo voy pintando acá, voy marcando, ¿sí? ¿Sí? Recordemos las líneas, ¿sí? Marcadas que hacía Guillermo Rux. Voy eligiendo algún lápiz más grueso, ¿sí? Acá podemos hacer algo más finito. El mango, bien oscuro porque era negro, recuerdo, al igual que esta manijita, ¿sí? ¿Sí? Y esto con un esbozado mucho más claro, ¿sí? Mucho más clarito, ¿sí? Ahí. Y acá podemos oscurecer un poco, pero no tanto, ¿sí? Es muy difícil, obviamente, ¿sí? Copiar el color del metal. Eso ya es mucho más complejo de lo que estamos hablando, pero bueno, para empezar esto está bien. Recuerden, Castanino, ¿sí? Lo que hacía era, ¿sí? La sombra, luces moduladas, oscuras, de este lado un poquito más finas, ¿sí? Recuerden esos recursos que él utilizaba, ¿sí? Ahí. Tenemos la pava y después tenemos con un color clarito, yo voy a empezar con un naranja, lo que es el mate, ¿sí? Empiezo con un color clarito, lo que es el mate. Y tenía unos marrones, perfecto, le pongo unos marrones, ¿sí? Le pongo unos marrones. Y después, ya que estoy, y si quiero, ¿sí? Agarro colores, ¿sí? Más oscuros y les empiezo a pasar, ¿sí? La línea
la idea es empezar a pintar, ¿sí? De alguna manera. Ustedes háganlo más tranquilos, yo lo estoy haciendo de una forma más apurada, ¿sí? Porque es una muestra y el tiempo nos corre, ¿sí? Y la memoria del celular también, hasta donde da, ¿sí? Y ahí está. Y recuerden que Castanino, estoy con Constantino, Castanino lo que hacía era de alguna manera, en ciertos lugares dejaba manchas negras, ¿sí? Para que sobresalte más la figura. Miren, si yo agarro y te dibujo una mancha negra acá, ¿sí? Lo que hace el negro es contrastar, ¿sí? Y hago una mancha negra acá, porque se me ocurrió y me gustó, ¿sí? ¿Sí? Ahí bien oscuro, ¿sí? Esto es lápiz de color, ¿sí? Fíjense cómo sobresale, ¿sí? La manija del termo. Y puedo hacer lo mismo con mi mate. Marco bien, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Lo mismo, perfecto. Eso es por un lado, ¿sí? Y recuerden también que podemos trabajarlo, ¿sí? Podemos trabajar lo mismo, esto mismo, pero con lapiceras, con una lapicera de una Virome, una Bic, ¿sí? Voy a dibujarlo acá arriba. Olviden esto ya es por el lado del lápiz. Voy a hacerlo de este lado, ¿sí? Y voy a dibujar solamente lo que recuerdo del mate, ¿sí? Tengo el mate. Esto es ya trabajar con distintos materiales, ¿sí? De dibujo. Este es el mate. Fíjense cómo lo trabajé. Puedo marcarlo un poquito más oscuro, ¿sí? Voy oscureciendo, haciéndole un poquito de... haciendo un poquito de sombra. Y acá puedo trabajar, fíjense, con los marcadores. Líneas moduladas. Del lado de la sombra, oscura, y del lado de la luz, un poquito más clara. Fíjense en acá. Acá podemos, ¿sí? Es libertad total. ¿Ok? Pueden hacerlo primero con lápiz y lápices de colores, cualquier modelo que tengan, ¿sí? Teniendo en cuenta los recursos de la línea modulada, ¿sí? El sombreado, ¿sí? Y algunos recursos que utilizaba Castanino también, y respetar los colores, ¿sí? Y todo esto fue con memoria visual. Y después pueden hacer lo mismo en blanco y negro, ¿sí? Utilizando, si quieren después pueden agregarle de un lado y del otro pueden agregarle un poco de color azul. Fíjense qué lindo queda. Y también puedo agregarle un poquito de trazos con la Virome negra, ¿sí? Entonces tenemos un valor oscuro, medio, claro del todo, y acá seguimos con un medio, pero ya cambia de tonalidad, la tonalidad azul, ¿sí? Son distintas maneras de trabajar. Perfecto. Bueno, ahí voy sacando el modelo. Bueno, y vamos a comparar el modelo. A ver, me paro. Chan, 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 lo saco, mírenlo bien. Lo saco, bueno, igual. Pero bueno, la idea era que, bueno, tengamos en cuenta las alturas, ¿sí? Hasta dónde, cuál es el más alto, el mediano, el bajo. Después, más o menos la figura que tiene, un rectángulo, ¿sí? Las diagonales, ¿sí? Ascendentes, descendentes, ¿sí? En dónde lo podemos encerrar, ¿sí? Esto era una especie de cuadrado, esta pava. Y después los colores al final. Pero la idea era que ustedes hagan una memoria visual. Yo no lo vi, ¿sí? Y traté de respetar los detalles más sobresalientes que tenía este modelo, ¿sí? Bueno, dejo este trabajito por acá. Bueno, ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿de qué va a constar el trabajo práctico? Bueno, esta es la idea. Escúchenme bien, no se asusten. Vamos a hacer
Dos trabajos prácticos, ¿sí? Uno va a ser, son de memoria visual y rápidos, tampoco para tardar mucho y para no asustarse y practicar. Es la última clase de dibujo en lo que respecta a la línea y trazos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, el primer trabajo va a ser un modelo, vamos a armar un modelo, lo vamos a mirar un cierto tiempo. Recuerden, estudiar detalles, estudiar todo lo minuciosamente lo que respecta a construcción para nosotros poder después desarrollarla. Y una vez que miramos bien el modelo, los objetos, todo, ¿sí? Las direcciones, hacia dónde van cierta forma, ¿sí? Hacia ascendentes, descendentes, de qué forma es este objeto con respecto al otro, qué altura, todo. Después de ahí corren a un costado de ese modelo y no lo miran más, se ponen en la hoja y se lo dibujan, ¿sí? Y van a sacarle una foto al modelo real y al dibujo terminado. Después píntenlo con colores y van a hacer dos técnicas, con colores, ¿sí? Y después con viromes y marcadores, ¿entendido? Por un lado, el primer modelo va a ser con estructura, con lápiz y colores, lápices de colores y algunas técnicas que usaba Castanino y Guillermo Rux. Y después el segundo modelo también, pero con viromes, tanto azules, negras y con marcadores negros, ¿sí? Esos van a ser los trabajos. Van a ser dos trabajos, el mismo modelo, distintas técnicas, memoria visual. Y después, bueno, si tienen ganas, fíjense, hay un trabajito muy lindo que les puedo recomendar, ¿sí? Es un trabajo de, a ver si lo ven por acá, es un trabajo, fíjense acá, son distintas, estos son trabajos de alumnos, ¿sí? Que están en un libro, que es una modelo en particular, pero son trabajos de observación de rostro y planteado, ¿sí? De una manera rápida, tomando el tiempo. Estos están hechos en un minuto, ¿sí? Fíjense que algunos no terminaron el modelo, ¿sí? No terminaron el rostro o el cuerpo, pero todos llegaron a hacer la estructura. Si quieren después pueden ejercitar, si tienen ganas, eso no lo voy a poner. Si tienen ganas de ejercitar con tiempo, ¿sí? Se ponen alguna persona que esté con ustedes y la dibujan en un cierto tiempo, en 5 minutos, en 3 minutos y en un minuto, a ver qué diferencias hay entre una y otra. Y eso es más para un ejercicio de tiempo que uno lo va apurando, ¿no? Y bueno, nada más. Así que bueno, el trabajo práctico número 3 consta en eso, en el trabajo de memoria visual, ¿sí? Con dos técnicas, de lápiz grafito, lápiz gris y lápiz de color por un lado, y el otro, el mismo modelo con la memoria visual, ¿sí? Con colores, con virome azul, negra y marcadores negros, ¿sí? Sobre resaltadores. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por la paciencia. Gracias por prestar atención y bueno, les mando un saludo muy grande. Nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Y a disfrutar el dibujo. Bueno, un abrazo enorme. Chau, chau.